amigos, en el video de hoy vamos a ver una cosa diferente, que es la obtención de la función potencial en coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Pero antes que nada, tenemos que tener en cuenta algunas propiedades. Las propiedades en este caso del campo conservativo. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser necesario comprender esto para poder entender la función potencial. Esto está ya explicado en algunos de nuestros videos más a detalle. Esto solo es para que tomen en cuenta las propiedades que se tienen que tener o hacer mención para poder entender lo que es la función potencial. ¿Okay? En este video nos vamos a centrar en la propiedad que dice que un campo vectorial conservativo deriva de una función potencial. Esto quiere decir que el campo vectorial f, del que estamos hablando, es igual al gradiente cambiado de signo de la función potencial b. En este caso, este de aquí, el gradiente de la función. En matemáticas, ¿por qué digo que va a ser con signo diferente? Porque en matemáticas el signo negativo no es necesario, pero en física sí suele aparecer. ¿Y cuál es este motivo? Bueno, si recordamos en qué consiste el concepto de gradiente de un campo escalar, lo tendremos entendido. Imaginemos que tenemos una función escalar de dos variables, x e y, que marcan la altura de una montaña. Aquí está representada. El gradiente de esta función es un campo vectorial, es decir, a cada punto x e y de la montaña se le asigna un vector con dirección, sentido y módulo. La perpendicularidad de este vector que se va a formar está orientado en la dirección máxima del crecimiento. En el caso de la montaña indica la dirección que tiene mayor inclinación. Si siguiéramos siempre la dirección que marca el gradiente, subiríamos la montaña por el camino más inclinado, es decir, el más pequeño, por así decirlo. Siguiendo este concepto que tenemos ya, esta idea de más o menos qué viene siendo la función exponencial, más adelante podemos profundizar cómo obtener la función potencial y algunas de sus aplicaciones. Utilización de los campos vectoriales en la vida cotidiana. Un campo vectorial para el movimiento del aire en la Tierra asociará a cada punto en la superficie de la Tierra un vector con la velocidad y la dirección del viento en ese punto. Esto se puede dibujar usando flechas para representar el viento. La longitud de la flecha será una indicación de la velocidad del viento. Un alta en la función usual de la presión barométrica actuaría así como una fuente, y un baja será un sumidero, puesto que el aire tiende a moverse desde las áreas de alta presión a las áreas de presión baja. Campos magnéticos. La Tierra produce su propio campo magnético, que protege la capa de ozono de la Tierra del viento solar, y es importante en la navegación mediante una brújula. Líquidos. Un campo de velocidad de un líquido móvil. En este caso, un vector de velocidad se asocia a cada punto en el líquido. Túnel de viento. En un túnel de viento, las líneas de campo se pueden revelar usando humo. Para este tipo de ejercicios, hemos utilizado distintos tipos de coordenadas que tienen ciertas características que la diferencian del típico sistema utilizado en un plano o en un espacio, aquel que contiene las coordenadas en los ejes X, Y y Z. El primero es el de las coordenadas polares. Es un sistema de coordenadas bidimensional, donde cada uno de los puntos es determinado por una distancia y un ángulo, ampliamente utilizado en física y en trigonometría. Para poder ubicar un punto de forma precisa, se utiliza un punto del plano, llamado polo. Tenemos una recta que pasa por el punto del plano,
llamado eje polar. A partir de aquí podemos definir cualquier punto en este plano, donde tomamos como referencia del ángulo a la línea recta y una longitud de este punto polo hacia el ángulo. El segundo sistema es el de coordenadas cilíndricas. Es una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares. Un punto P se define con 3 elementos. El primero es la distancia del punto al eje Z. El segundo es el ángulo que forma con el eje X. Y el tercero es la coordenada vertical, definida como la distancia. El tercer sistema es el de coordenadas esféricas. Se basa en la misma idea que las coordenadas polares. Se usa para determinar la posición de un punto mediante dos ángulos. Por lo tanto, un punto queda representado por el radio, el ángulo polar y el azimutal. Entonces, ¿cómo obtener la función potencial en coordenadas polares cilíndricas y esféricas? Primero debemos de verificar que el campo sea conservativo. Esto quiere decir que cuando el resultado nos dé 0 significa que sí es un campo conservativo. Se verá mejor en el ejemplo que siga a continuación. El segundo paso es utilizar la siguiente fórmula, en el cual el campo f es igual al gradiente de f, donde esta f representa a la función potencial del campo. El tercer paso sería igualar la expresión del campo vectorial al gradiente de la función potencial. En este caso, cambiaría el gradiente de la función potencial. Si fuera una función potencial en coordenadas polares, se utilizaría esta expresión. Si fuera en coordenadas cilíndricas, se utilizaría esta expresión. Y si fuera en coordenadas esféricas, se utilizaría esta expresión. El cuarto paso es obtener las componentes e integrar. Quinto paso, derivar la expresión obtenida e igualar a la segunda componente. Y sexto paso, integrar y derivar respecto a z la función que se obtenga, e igualar al tercer componente. Todos estos pasos se van a ver mucho mejor a continuación en el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio. Es el campo vectorial f de r, θ y z, que es igual a 2 coseno de θ sobre r a la 3 de e de r, más seno de θ sobre r a la 3 de e θ, en coordenadas cilíndricas circulares. Determinar si el campo es conservativo. En caso afirmativo, obtener una función potencial de f. Para comprobar que el campo vectorial sea conservativo, debemos hacer el rotacional del campo vectorial, que en el caso de las coordenadas cilíndricas circulares utilizamos la siguiente expresión. Ahora bien, como no tenemos una tercera componente o un tercer vector unitario, utilizamos f3, que sería lo mismo que 0. En todo caso, esto se hace 0. Esta derivada es respecto a z, como no tenemos z, se hace 0. Aquí tenemos el mismo caso. Respecto a z no tenemos z, se hace 0. Y esto también es 0. Ahora, aquí en este caso tenemos 1 sobre r y la derivada del seno de θ sobre la r3 y 1 r de 2 coseno de θ sobre la r a la 3. En ambos casos obtenemos, aquí ya no puse la r, pero pues hubiera sido lo mismo porque a fin de cuentas estos dos se terminan cancelando y entonces obtenemos 0, lo cual significaría que el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, el campo es igual al gradiente de f, de una función f, que esta f es la función potencial. Entonces tenemos que igualar nuestra expresión de la función del campo vectorial a el gradiente de la función potencial, que en caso de las coordenadas cilíndricas tenemos que es esto. Lo único que cambia respecto a otro tipo es que tenemos este 1 sobre r, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora igualamos las componentes, como se puede ver aquí. De nuevo, no tenemos una tercera componente o un tercer vector unitario, por lo cual la derivada de la función respecto de z sería igual a 0. Primero tenemos que comenzar integrando la ecuación. En este caso he comenzado con la ecuación, he comenzado con este primer vector e de r. Integramos de los dos lados y aquí nos quedaría f y aquí nos quedaría la integral de esto, lo cual nos da como un resultado un menos coseno de θ sobre r cuadrada más una constante que depende de θ y de z. Ahora tenemos que trabajar para obtener esta constante. Derivamos la expresión obtenida y se iguala a la segunda componente. Ahora, aquí es importante porque recordemos que nuestra segunda componente
tenía aquí un r a la 3. ¿Por qué aquí hay un r a la 2? Precisamente por lo que se decía hace unos momentos. Este 1 sobre r tiene que pasar del otro lado. ¿Cómo va a pasar? Pues con el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 1 sobre r es r, que al multiplicar por el seno de teta sobre r a la 3, se tendría que restar 1 al exponente de r a la 3, por lo cual tenemos r a la 2. En todo caso, este con este se cancelan, por lo cual la k', que es la derivada de teta y z, nos sería igual a 0. Para obtener k de teta tenemos que integrar de ambos lados. Integrando de ambos lados obtenemos que la constante k de teta y z es igual a 0 más una constante g de z. Esto lo sustituimos en nuestra función, pero pues sería solamente 0 más g de z, por lo cual no lo ponemos en un primer momento. Ahora, se deriva respecto a z la función obtenida hasta el momento y se iguala a la tercera componente. Aquí hacemos lo mismo, pero al derivar una constante obtenemos la prima de la constante y se iguala a la tercera componente, que recordemos que como no tenemos es 0. Entonces al integrar solamente nos quedaría que g de z es igual a una constante c. Esta constante ya no dependería de r, de θ o de z, por la cual nuestra función potencial es igual a menos coseno de teta sobre r cuadrada más c. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.